buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas para el debate. Vamos a hablar acerca de la recesión o no. Ya se levantó la recesión, vamos saliendo de la recesión con la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. ¿Cómo está la industria? ¿Cómo está el comercio? Vamos a hablar con ella. El segundo bloque, esta decisión de la Cámara de Diputados de elevar a 3 el tope del déficit fiscal finalmente. ¿Es favorable para el país? ¿No es favorable? ¿Qué pasa con el presupuesto general de gastos de la nación? De eso vamos a hablar con dos economistas renombrados, Amílcar Ferreira y Gladys Venegas. Y el último bloque, el cierre, lo dejamos para el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Con él hablamos de todo, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de la región, de Argentina, de todo. Imperdible las declaraciones del secretario general de la OEA. Después de la pausa ya estamos con la ministra de Industria. ¿Cómo anda? Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, cuéntenos, salimos de la recesión, efectivamente como anunció el BCP, salimos de la recesión, mejoramos este último trimestre, los industriales y los comerciantes están mejor. Bien, como justamente bien lo decís, es el Banco Central que tiene la vocería sobre sobre el estado de la economía en términos generales y el Viceministerio de Economía, por supuesto. Y de acuerdo a sus datos, vamos en un trimestre con ya, como dice el presidente Banco Central, antes nos decía brotes. Entonces, ya son plantitas, cuando estamos dentro del equipo económico, ¿no? Entonces, la proyección del trimestre va a ser una proyección positiva que no va a dar, sin embargo, obviamente para neutralizar los trimestres anteriores, con lo cual la expectativa se mantiene en torno entre el 0,5, 0,7, en fin, lo que dice justamente el Banco Central, pero 0,2 inclusive hay unas expectativas más pesimistas, pero de repente el salto que se dio en septiembre fue importante, no se esperaban, un 6,2. Pero le quiero consultar algo. Sí. Como usted también forma parte del equipo económico, en principio se hablaba de que íbamos a crecer 4%, sí, ¿verdad? Pero no llegamos al 1%. Sí. Es un fracaso. Y eso es, obviamente que no es un signo positivo, pero sinceramente, cuando uno habla desde una simplicidad así, cualquier economista básico te va a explicar y te va a decir, pero súper básico, que hay factores externos que controlar y factores internos que no controlas. Sí. No controlas la lluvia, no controlas la sequía, sí, no controlas los incendios, no controlas la quema de un frigorífico, no controlas la devaluación de la Argentina, no controlas los problemas políticos de tu vecino. Así que ese tema de que a comienzo de año deberían haber visto que iban a hacer tal cosa, lo cual sería tener una brújula, tendría una bola de cristal, ¿verdad? ¿Por qué entonces hacer finalmente es una especulación o una posibilidad? ¿Por qué dar a conocer esa posibilidad de crecimiento si porque es evidentemente hay cuestiones que son incontrolables? No, porque, dadas las condiciones, ceteris paribus, dadas las condiciones normales, tendríamos que haber crecido al 4%. Sí. No se esperaba, no solamente la sequía en sí que afectó al campo, sino que eso afectó directamente la producción de energía, que es una de nuestras principales exportaciones. La sequía que vino también fue atípica, la devaluación de la Argentina. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hace, la expectativa? Toda economía tiene sus expectativas y todas las economías del mundo, y lo van a decir obviamente los economistas con quienes vas a estar, y cualquier economista, lección 1 de economía, es que uno hace unas proyecciones en base a ciertos supuestos que obviamente tienen su variación. Por eso que cada 3 meses el Banco Central hace cada 3 meses, y te quiero decir una cosa, el Banco Central de Paraguay es muy respetado en ese sentido,
porque la da y la da concreta, así sea negativa, no maquilla, etcétera, tiene mucho respeto internacional en ese sentido y ha dado sostenidamente los decrecimientos que se fueron dando, donde llegamos a una recesión y luego ya digamos, una tendencia que se confirma por segundo trimestre, no, sí, por segunda vez, se confirma en un tono positivo. Entonces, la expectativa es cerrar, obviamente, en un número muy lejos del que se pretendía a comienzo de año, pero dadas las condiciones, o sea, eso es como hablar con el diario del lunes, ¿no? O sea, dadas las condiciones, hubieran sabido, ¿no? Cualquier economista sabe que hay cosas que no controlamos. Ahora bien, las medidas que tomó el gobierno las tomó bajo... En tiempo y forma. En tiempo y forma de lo que teníamos en consideración y de hecho parte de esa, digamos, de esa inyección en obra pública que también se vio afectada por el tema del clima, especialmente la parte de obras públicas propiamente, impactó muchísimo. El hecho de que no se haya movido, que haya habido un mal cultivo de la soja, que haya caído el precio de la soja, eso tiene un arrastre impresionante, obviamente, también en flete, en barcazas. Pero los commodities van cayendo gradualmente. Nosotros no es que caen de una sola vez, van cayendo y aparte la guerra comercial de Estados Unidos y China-Estados Unidos, ¿de qué manera afecta todo y cómo se tiene o no en cuenta para las proyecciones? Bueno, de hecho, todas esas proyecciones también se tienen en cuenta dentro de Banco Central para hacer las proyecciones del siguiente trimestre, claro, y obviamente anuales, con los ajustes. Y no solamente Banco Central de Paraguay. Sí, no, me imagino sabemos que todas las proyecciones que decíamos que íbamos a crecer en torno al 3,5, 4, 4,5, inclusive en algunos casos, han sido proyecciones de banca internacional, digamos, de entidades internacionales con muchísimo prestigio, con todas las unidades de medición disponibles en la economía. No obstante, la guerra comercial de China con Estados Unidos afectó y sigue afectando y va a seguir afectando, impacta directamente en, digamos, los commodities. Como bien vos decís, los commodities, Paraguay tiene que salirse cada vez más de esa dependencia climática y por eso apostar a la industrialización, a los servicios, a otro tipo de diversificación de la economía. Repitiendo un poco las palabras de José Cantero, él siempre habla de los motores. Los motores de la economía paraguaya tienen que, digamos, no cambiarse, pero agregarse nuevos motores. Y en ese sentido, los servicios son los motores, es un nuevo motor que hay que impulsar. ¿Sabes qué? El área de servicios no dejó de crecer en ningún momento este año. A pesar de la crisis. A pesar de la crisis, ¿verdad? Entonces, la industria que hoy ocupa 20% del PIB, también es un sector que cada vez hay que ir impulsando la industrialización del Paraguay en diversos sectores, sobre todo en aquellos donde tenemos condiciones reales de exportación, ¿verdad? Entonces, atraer el tipo de inversiones que diversifique la economía paraguaya, que ponga los huevos en más canasta, que dependamos menos del clima, que digamos, seamos mucho más resilientes, ¿no? Es lo que necesariamente marca nuestra política. Ahora, y hablando de inversiones, siempre se dijo que Paraguay es atractivo para las inversiones por las bajas tasas de interés, por esas ventajas comparativas que teníamos de impuestos, de gente joven, pero no preparada. Lastimosamente hubiese sido espectacular tener la juventud y gente y jóvenes muy preparados. No es la situación, pero sigue siendo atractiva para las inversiones Paraguay. Hay posibilidades de atraer inversiones, traer inversiones fuertes que realmente impacten. No solamente que sigue siendo, sino que, digamos, Paraguay tiene condiciones hoy por hoy inmejorables, dentro de las cuales está el tema impositivo, pero no es el único. Sí. Sigue siendo la presión tributaria, digamos, bastante competitiva con relación a la región. En cuanto a mano de obra, bien decís que nos falta, obviamente, desarrollar más capacidad, pero también es importante que escuches la opinión de las empresas multinacionales que toman jóvenes en Paraguay y los capacitan de acuerdo a sus estándares. El nivel de productividad que generan los paraguayos es mayor en Paraguay. O sea, estas empresas dicen que la productividad en Paraguay de los jóvenes entrenados por ellos es mayor que la que tienen en otros países. En la maquila, por ejemplo, en la maquila de autopartes, pero altamente. Luego ellos te hablan de índices así que se quedan sorprendidos. Entonces, el nivel de estabilidad también, en fin, muchos factores que son positivos. El tema de conflictividad laboral también es un tema que nos posiciona de alguna manera, o sea, el bajo nivel de conflictividad.
siguen siendo atractivos, pero Paraguay tiene que desarrollar todavía muchas otras cosas, como decía, desarrollar más infraestructura. Por eso, digamos, yo celebro el hecho de que las obras públicas que han sido el gran motor, que son el gran motor, por lo menos uno de los motores que hay que ponerlo a full, sobre todo en una situación como la de este año, tenga ese oxígeno ahora para poder continuar este envión del último trimestre. Eso tracciona muchísimo. Nosotros vemos, por ejemplo, el interés, la venida, la llegada de empresas interesadas en vincularse, en hacer joint ventures. No hemos dejado de recibir pedidos de interés, misiones comerciales, en ningún momento. ¿Cuánto es la inversión extranjera? Sí, tenemos todas esas ventajas competitivas. Lo que te trae, ¿Cuál es la inversión anual en Paraguay? Bueno, extranjera. Este año va a ser particularmente, te quiero contar la de este año hasta ahora. Dale. Días pasados habíamos anunciado lo que fue desde el comienzo del gobierno hasta nuestros días, hasta ese momento, pero ahora te traje los datos de enero a octubre. De enero a octubre, ¿y qué tipo de datos te estoy trayendo? Son inversiones nuevas o ampliaciones de inversiones ya existentes, que no es menor, Carlos, porque significa una reapuesta del que ya está. Es una confianza, digamos, del que ya está. Y esto quiero aclarar que hemos hecho un trabajo muy fino de juntar tanto la ley 6090, los proyectos presentados ante la ley 6090, como los proyectos de Maquila, bien consistentes en que son números no duplicados, que están, digamos, estos son números concretos presentados por proyectos. En inversiones de enero a octubre de este año se han presentado y aprobado proyectos de inversión por 371 millones de dólares. Estamos hablando de enero a octubre, que significan 68% más que el año pasado, ¿sí? Cierto, el año pasado fue un año electoral. Sí. Entonces podría haber una explicación de ese 68, pero de todas maneras son 371. Yo creo que la cifra que era desde el comienzo del gobierno era casi 450 millones. Estas inversiones que te menciono son inversiones, digamos, que no se la dan también todas juntas. Tardan su tiempo en permear en la economía, porque la empresa presenta su proyecto, empieza la obra, la construcción, etcétera, hasta que empiezan a operar. Están vinculadas, por tanto, a casi 4.950 puestos de empleo, ¿verdad? Serían nuevos empleos que se generarían con estas inversiones. Y en ese sentido también, esos empleos no es que es todo el mundo al mismo tiempo. Obviamente la empresa va escalonando en la medida de sus necesidades, pero son empleos vinculados a estas inversiones. Pero este 371, que es a octubre, que evidentemente va a subir porque tenemos todavía como 3 rondas más de Consejo de Inversiones y proyectos que estamos evaluando para el Consejo de Inversiones. Ya el próximo lunes nada más te anunciaba que vamos a volver a escuchar ya con más detalle lo que hasta ahora es la mayor inversión privada, según mi conocimiento, todavía nadie me corrigió, de un proyecto de HBO, es el tipo de producto, es un proyecto de Green Diesel, le llaman, es un proyecto de 800 millones de dólares. Es un capital principalmente brasilero, pero también conformado por multinacionales. Vienen los bancos, vienen los proveedores, hacen una presentación en un hotel local. ¿Cuándo? ¿Este lunes? Este lunes que viene. Y te lo decía así porque ya hemos anunciado esto en Palacio, pero quizás fue en una semana un poco convulsionada en otros aspectos, así que no tuvo tanta resonancia. Sin embargo, lo importante de esto es que van a consumir 20% de la soja. Aquí. Acá. Así, señor. Por fin se va a industrializar el 20% de la soja. 20% de la soja va a estar utilizado en la producción de este combustible, de este biocombustible llamado Green Diesel, HBO es el nombre técnico. Entonces, de eso se trata la industrialización, justamente la materia prima y la no dependencia. Ahí estamos hablando donde tiene sentido el poder atraer industrias que son transformadoras, industrias que, digamos, dan ese salto que queremos dar hacia la industrialización, pero justo y nada más y nada menos que de algo que de otra manera vendemos por mucho menor precio en el exterior, ¿verdad? Entonces, esta cifra que te dije hoy, que normalmente ya con otros proyectos estaría fácilmente alcanzando los casi 400, 390 y algo, ya, o sea, con el anuncio que te digo del lunes sube. Ahora, esa obra está, el lunes van a conocer más detalles, pero está en procesos de impacto ambiental, etcétera, ¿Dónde va a estar la industria? En Villeta. Y digamos está
convirtiendo en un importante polo industrial impresionante, realmente. Entonces, eso justamente hablábamos ahí tengo el apoyo del Ministerio de Trabajo, trabajamos en conjunto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Urbanismo, etcétera, porque van a necesitar, digamos, desarrollar villas, digamos, para los trabajadores, en ciertos casos, y formaciones con cierto expertise, etcétera. Entonces, se trabaja en forma conjunta. Quiero contarte, Carlos, que también la maquila nunca dejó de crecer este año. Nunca, en ni un solo mes, se quebró el plus del año anterior. Y llevamos exportando de enero a octubre 624 millones de dólares en concepto de maquila, que es 8% más que el año pasado en ese mismo periodo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es un ingreso de divisas por la calidad del trabajo, por la cantidad de empleo formal que implica, etcétera. Y gran parte de esto tiene que ver con autopartes. Y bueno, justamente hace poco hemos acordado con Argentina, cerramos el acuerdo automotriz con Argentina. Entonces, quiero significar con esto que hay sectores de la economía como el sector servicios, como las exportaciones, por ejemplo, en el sector textil, las exportaciones en maquila nunca pararon. Nunca pararon de crecer, quiero decir, ¿ya? Obviamente, aquel sector textil que tenía alta dependencia de la Argentina, con semejante devaluación de la Argentina, imposible. En este Y momento. entonces, simplemente señalar los indicadores positivos que se dan para el año que viene. Tenemos todavía 2 sesiones más de consejo pero le pregunto, la seguridad jurídica. Nosotros tenemos... Es fundamental. Absolutamente. Y lo primero que preguntan es qué tal la seguridad, y ahí en realidad tenemos que mejorar mucho. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el gobierno para mejorar esa situación? Darle confianza a los inversores. La seguridad jurídica, sin duda alguna, quizás primero que todo, ¿no? Así mismo. Porque si no, no vale la pena nada. Pero para empezar, en gobiernos anteriores, creo que inclusive en el gobierno anterior fue promovida una ley de protección al inversionista que le da una invariabilidad de aquello que haya pactado con el gobierno en términos de impuestos, de tasas y demás, por una duración de 10, 15 o 20 años de acuerdo al tamaño de la inversión. Es una ley de protección al inversionista. Sí. Eso es una herramienta inicial que ahora varias inversiones importantes van a subir, porque es de 50 millones para arriba, una cosa así, y más. Entonces eso alarga. Esa es una herramienta que se tiene. La otra, y principalmente nosotros en Rediex, en el área de atracción de inversiones, hacemos mucho hincapié en que los extranjeros se pongan en buenas manos, ¿sí? Junto con su embajada, en buenas manos de asesores jurídicos, digamos, respetables, que nosotros no recomendamos porque es un conflicto de intereses, pero que las cámaras, por ejemplo, nuclean, porque digamos que donde más se puede dar el riesgo es de que caigan en manos equivocadas. Entonces, estudios jurídicos serios, vinculaciones con las embajadas, vinculaciones con las cámaras del país al que pertenece el inversionista, ese tipo de vínculos de alguna manera hace, digamos, una red que contribuye a sumarse a lo de la ley. No obstante, eso además estamos nosotros para estar monitoreando, digamos, ese tipo de situaciones. A la CENAC, la Secretaría Anticorrupción para denuncias y demás. Pero cuando se tratan de inversiones grandes, nuestra primera pregunta es ¿con qué estudio jurídico trabajan? ¿Quiénes son sus contactos aquí? Etcétera, ¿verdad? Porque a partir de ahí se puede desarrollar una serie de cuestiones, ¿verdad? Bueno, ¿está optimista entonces para el año que viene? Yo creo que el año que viene va a ser un buen año. Los pronósticos no solamente del gobierno, sino de expertos internacionales nos pronostican, y esa es la parte que me molesta, lo que voy a decir, nos pronostican un muy buen año o un mejor año con un crecimiento en torno al 4%, pero otra vez hay una dependencia del clima, esa es la parte que como paraguaya, digamos, me desespera, porque primero que tenemos que tener ese fondo de contingencia al que habla el ministro de Hacienda, y que ya otros exministros también están de acuerdo, porque otro año como este sería
complicadísimo. Y segundo, porque la industrialización, el fomento a los servicios y demás es lo que nos va a permitir tener, digamos, una resiliencia distinta a este tipo de circunstancias. Ojalá que las condiciones dadas cada nuevo trimestre, el Banco Central reasegure esas proyecciones que internacionalmente se están dando. Bueno, me gusta su optimismo. Le agradezco. ¿El lunes a qué hora es la conferencia? Las 10 de la mañana. A las 10, en el Borbón. En el Hotel Borbón están invitados todos los medios de prensa. Sí. Bueno, perfecto. Una inversión de $800 millones. Entonces. 800 millones de dólares, sí, señor. Perfecto. Gracias, ministra, por la información. No, gracias. A la vuelta de la pausa, vamos a tener la opinión de dos analistas económicos sobre la situación. Esto que nos acaba de comentar la ministra y también de lo que decidió la Cámara de Diputados hoy. Y a ver qué dicen los analistas económicos acerca de las proyecciones. La ministra dice, vamos a tener un buen año. Vamos a ver qué dicen los analistas. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y congelate con los precios bajos en Aires Splits. Tu aire split lo llevas con instalación gratuita. Sí, todos los aires split desde 9.000 hasta 24.000 BTU de las marcas Carrier y Midea tienen instalación gratuita por tiempo limitado. Haz tu pedido ya, no esperes más. Además, 3 años de garantía en todos los aires y lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire split Carrier de 18.000 BTU. Precio normal 18 cuotas de 351.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Promo por tiempo limitado. Además, con todas tus compras participás del sorteo de 100 millones. Sí, vos podés ser el ganador de la promo. Vení y ganá 100 millones en efectivo. Para más información, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito Sudameris Visa y Mastercard clásicas. 10% de reintegro en estaciones de servicio, restaurantes, peluquerías, barberías y spa. Además, obtenés un 50% de reintegro en cines, hasta 3 cuotas sin interés en viajes, hasta 6 cuotas sin interés en talleres mecánicos y hasta 12 cuotas sin interés en tiendas y hogar. Si es cliente Sudameris Elite, multiplique estos beneficios con sus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Entérate más en sudameris.com. Si aún no la tenés, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com. Sudameris, todo un banco. Hola, doña Gladys Venegas. ¿Cómo anda Gladys Venegas? Tanto Muy tiempo. Bien. Encantada, Gracias Carlos. por venir. Aquí encantada de estar en tu programa, con Amílcar, Sí. con la gente, con el público. ¿Qué tal, Amílcar Ferreira? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Buenas noches, Carlos, un gusto. Sí, realmente. andas muy ocupado, Amílcar Ferreira. Andamos bastante ocupados, gracias a Dios, con mucho trabajo. Está Un bien gusto compartir produciendo para el país. Haciendo producción para el país. Me da un gusto compartir con la doctora Gladys Venegas y gracias por la invitación. Cordial saludo también a la teleaudiencia. Es que, ¿saben por qué les invité? Le iba a contar. Estaba pensando, iba a traer analistas económicos, después leí un tuit en el que, con todo respeto, tenían posturas diferentes sobre la misma situación. Qué genial. Esto me gustaría que también se plantee en el péndulo, ¿verdad? Para que la gente aprenda, porque finalmente también educamos a través de los programas, para que la gente entienda, también yo, de lo que pasa en el país. La ministra estaba muy optimista acerca de lo que podría ser el 2020. Hoy la Cámara de Diputados decidió finalmente por mayoría elevar el tope del déficit fiscal, así como lo hizo el Senado, y quedar en 3. Vamos a comenzar por ahí. ¿Es bueno o es malo? Bueno, yo, Carlos, quisiera plantear un poco, dividir la discusión en lo que sería un análisis de coyuntura, o sea, lo que esto significa en el corto plazo, digamos, y otro análisis que considero más importante, más bien de largo plazo, que es lo que en el largo plazo estamos construyendo. Este año, como sabemos, tuvimos una desaceleración bastante importante en el primer semestre y vamos a cerrar el año con suerte, con una, ojalá, ¿verdad?, con una tasa de crecimiento del 0,5. Algunos hablan inclusive de que la tasa final de variación del PIB va a ser negativa.
Entonces vamos a estar ahí entre menos 0,5 o más 0,5, pero de todas maneras va a ser un año perdido prácticamente en términos de lo que es crecimiento económico. La proyección inicial que había hecho el Ministerio de Hacienda, hay que recordar que digamos, cuando hablamos de déficit fiscal, hay un déficit previsto en el presupuesto, que cuando el Ministerio de Hacienda presenta su proyecto de presupuesto, claramente el déficit que contempla no puede exceder el 1,5 del PIB, que es el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero después hay otro déficit que es el real, el que se da ya en la ejecución, que es en realidad el que importa, ¿verdad? Porque al final el déficit que queda, el que se produce es ese, ¿no? El real. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, el Banco Central, perdón, el Ministerio de Hacienda, con números del Banco Central, porque es el Banco Central el que hace la estimación de crecimiento del PIB, sobreestimó, digamos, el crecimiento para este año. El Ministerio de Hacienda toma esas cifras de crecimiento y en base a eso proyecta ingresos y también los gastos. Y dada esa sobreestimación, digamos, los ingresos reales fueron inferiores a los que se habían previsto, y dado que los gastos se ejecutaron, digamos, tal cual estaban previstos, al haber menores ingresos, el déficit se volvió más grande, y eso es lo que obliga al Ministerio de Hacienda a solicitar esta ampliación del límite, o sea, le solicita la autorización del Congreso para que el déficit real con el cual va a cerrar, se estima que va a ser más o menos 2,5, digamos, esté autorizado por el Congreso, como de hecho establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero finalmente creo que es una cuestión anecdótica, ¿verdad? Paraguay creo que está, digamos, en este momento, en un momento económico posterior a lo que fue el superciclo de los agronegocios, que se extendió del 2004 al 2014, esos 10 años de crecimiento, donde creo que la discusión sobre el modelo económico no era tan urgente, porque como había vientos de cola, en cierta manera el modelo económico paraguayo estaba definido por esos vientos de cola, por esos precios de commodities muy altos que construyeron sectores económicos exitosos hacia dentro de Paraguay. Pero en este momento, acabado ese superciclo, creo que se hace más perentoria la necesidad de la discusión sobre el modelo económico, porque de aquí en la próxima década lo que ocurra o deje de ocurrir en Paraguay ya no va a depender tanto de factores externos, siempre algo va a influir, sino de lo que nosotros mismos podamos hacer. Exacto, pero hay algunas cosas que yo no entiendo. Otros países, por supuesto más desarrollados, tienen informes de meteorología, ¿verdad? No sé, mucho más precisos, mucho más exactos, y en base a eso hace sus previsiones de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología. ¿Cómo es que nosotros todavía no tenemos esos elementos para evitar que el clima tan fuertemente golpee a la economía? ¿Verdad? Es decir, me parece que esas son las cosas que nuestros cerebros pensantes en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda y en otros lugares deberían tener en cuenta. Digo yo, desde mi ignorancia estoy planteando esas cuestiones, porque hablaste de sobreestimación, ¿verdad? Es decir, que unos técnicos sobreestimen el crecimiento es porque algunas cuestiones no tuvieron en cuenta dentro de todas las posibilidades que existen en el manejo de la economía de un país. Y si la previsión es 4, 3,5, 3,9, 4, 4,2 y después no llegar ni siquiera a 1 y estar entre 0,5 y 0,8 supuestamente, entonces en realidad hay una diferencia muy grande en términos económicos. ¿Cómo es eso? Yo le llamo chambonada. Con todas las letras. Con todas las letras. Una gran chambonada de fijarte en una estimación que diríamos, insisto, un escenario muy optimista en que todo iba a salir bien y que entonces íbamos a seguir creciendo al ritmo que veníamos haciendo del 4%. Pero, y eso cuando ya se hace el presupuesto el año pasado, a este nivel ya se sabía que una parte de la cosecha había sido afectada por la sequía. Exactamente. Entonces no hubo en ese momento un ajuste a las expectativas, porque también existe la idea de que si uno habla de una expectativa negativa, uno puede contagiar un ambiente pesimista. Entonces no hay que ser pesimista, pero la realidad no es ser pesimista o optimista. La realidad es que el cultivo se fue al tacho, no tenemos esa producción, por lo tanto, en ese momento ya se debería haber ajustado el presupuesto porque ya no íbamos a crecer al 4%. Y significa, es decir,
Si yo tenía previsto que iba a crecer 100 y después por 1000 y después iba a crecer 4, entonces en función a 4, a 104, yo estimo que voy a tener un déficit de 1,5. Pero resulta que no es 104, no es 103, no es 102, no es 101, es 100. Pero mi déficit sigue siendo. Entonces yo digo, desde un momento se sabía, porque es matemático, el cálculo del 1,5, que eso no se iba a llegar. Entonces, ¿por qué? Porque tendría que haberse cambiado el presupuesto de ingresos, tendría que haberse ya ajustado el presupuesto de gastos, porque vos no tenías el 104 que ibas a crecer. Entonces, tu deuda o el déficit automáticamente va a subir. Bueno, eso usted lo llama a eso chambonada. ¿Usted coincide? Sí, mira, un poco lo que mencionabas, ¿verdad? Existiendo hoy mediciones meteorológicas, claro, predictores de clima, modelos que de cierta manera, y todavía inclusive ya conociendo los efectos, porque estamos hablando de el presupuesto se aprueba más o menos en estas fechas. Ahora, septiembre empieza la discusión, normalmente Hacienda presenta su propuesta, ahora septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Sí. Entonces, a estas alturas ya el año pasado se sabía del efecto que había tenido esa sequía. Sí. Entonces, podría haber hecho ya algún ajuste, coincido con la doctora Gladys Venegas, se podría ya quizá haber hecho una proyección un poco menos optimista, de tal manera a que no ocurra lo que finalmente ocurrió, que una sobreestimación. Vamos a hablar de más realista. Porque decir menos optimista, entonces más realista. Más realista, sí. Más basada en hechos y no en aspiraciones. Porque yo también aspiro a crecer al 4%. O sea, yo creo que no existe ningún paraguayo, ninguna persona que no aspire a crecer. Totalmente. Entonces digo, el hecho es que ya tuviste una mala cosecha. No venía tu ciclo completo, ya deberías haber ajustado. Ahora, eso implica también por el lado de los políticos y por el lado de la gente que gasta, ser consciente que no tiene todo el dinero para gastar y que tiene que hacer una serie de gastos en términos de salario, en términos de contrataciones de personal, porque le estamos generando con un crecimiento, con esa sobreestimación o con esa chambonada, la expectativa al político que está que piensa que hay dinero y que entonces puede contratar a todas las personas dentro y puede otorgar. Pero ustedes saben, en la realidad el político no necesita de optimismo o pesimismo. El político lo único que piensa es en su próxima reelección y en seguir cargando el presupuesto con clientes. Esa es la realidad de nuestro político, lastimosamente, pero es la realidad. Pero por lo menos puede ser consciente que no hay tanto como se espera. Porque también tu estimación de gastar, voy a recibir tanto, entonces vamos a crecer luego 4,5. Entonces voy a gastar nomás luego en función al 4,5. Yo siempre le llamo a esto el cuento de la lechera. El cuento de la lechera que lleva, como dice la fábula, que lleva el cántaro a vender leche al mercado. Y piensa que va a recibir un buen dinero, entonces mientras ella lleva el cántaro, ella está pensando todas las cosas que va a comprar. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Se le cayó el cántaro. Se le cayó el cántaro. Y bueno, eso es en cierta forma también algo que uno tiene que considerar. ¿Cuánta es la población económicamente activa hoy día en Paraguay? ¿Cuánta es la estimación? 3.600.000 personas más. 3.600.000, es decir, y el 10% es funcionario público. Sí, aproximadamente el 10%. El 10%. Público, sí. Es decir, que en realidad el 90% de la población económicamente activa está solventando los gastos de los políticos y a ese 10% del funcionario público. Privilegiado. Esa es la realidad, que tienen aumentos, que pueden parar el país, que hacen las protestas, ¿verdad? Que no tienen sueldo mínimo, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Un comentario ahí, Carlos. Fíjate que Paraguay ha decidido tener una política de baja presión tributaria. Para que esa política sea coherente, nosotros tendríamos que ser muy eficientes del lado del gasto, ¿verdad? Porque no es coherente apostar a una estrategia de tener baja recaudación y a la vez ser ineficiente en el gasto. Eso lo que lleva es a una situación en la cual esa ineficiencia en el gasto, esa cantidad de operadores, planilleros, en fin, gente que es contratada nomás, convertir al Estado en una agencia de empleo más que en una organización social que atienda a ciertos aspectos de la vida nacional, la salud, la educación. Eso lo que hace es de que el Estado es, secuestrado por ese grupo que decías de
350.000 personas. El Estado sirve principalmente a ese colectivo de personas, a esa clientela, si querés también ponerlo de esa manera, y a la vez priva a todo el resto, a todo ese otro 90% vive en un país. Yo siempre lo equiparo a una low cost. O sea, las aerolíneas low cost son aerolíneas donde el pasaje cuesta barato, pues, digamos, pero adentro no te ofrece ningún servicio, solamente volar. Entonces, estar ahí es barato, pero no vayas a pedir ningún servicio porque no hay, ¿verdad? Y Paraguay es más o menos eso, ¿verdad? Es barato estar acá porque los impuestos son bajísimos, pero no pidas ningún servicio porque prácticamente... Pero eso se nota. Entonces ahí surge la pregunta si ese modelo es sostenible a largo plazo. Yo quisiera en algún momento, si permitís, que entremos en el análisis más bien de largo plazo. Sí. Ahora, pero antes de ir al largo plazo, ustedes se dan cuenta que hay intenciones de crear más municipios. Eso significa más personal todavía, ¿verdad? ¿Y quién controla a los municipios y a las gobernaciones? Se han vuelto incontrolables. Se han vuelto incontrolables. FONACIDE lo exactamente, ¿no? Por eso, sí. por el uso del FONACIDE, ¿verdad? Entonces, seguimos cargando sobre ese 90% que trabaja en este país el peso de todo el país. ¿Es así? Así es, el peso del Estado. Sí. Y a largo plazo, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, ser conscientes que en la medida en que no haya una industria o industrias que tengan que absorber esa mano de obra, el Estado es la única fuente de trabajo y que la gente ve. Sí. Entonces porque si va a ir al sector privado, en primer lugar, no le gustan las muchas horas. Exigencias. Y las exigencias. Entonces, la primera cosa es, me voy al sector privado, al sector público, donde voy a tener. Pero en el interior del país, esos empleados o lo que mueve el municipio es también lo que mueve la comunidad. Sí. Entonces, de alguna manera, si no se empiezan a generar esas pequeñas industrias o las que tengan que dar trabajo a la comunidad, la gente va a salir. Y un ejemplo concreto siempre fue el tema de los maestros, porque el salario de los maestros era la suma de dinero que movían a las comunidades del interior. Hoy vemos que ese dinero no es tal, porque si decimos que el FONACIDE realmente va a servir como un dinamizador, no está. Por eso que yo me pregunto, ¿dónde está el dinero? Porque para mí una cuestión concreta es, está bien, estamos dando ese dinero, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está depositado en algún banco? ¿Está depositado? ¿Dónde está ese dinero? Porque entonces, para mí la pregunta concreta es, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? Esa es la pregunta. Pero, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué se hace es, pero yo quiero saber dónde está materialmente depositado. Porque si esa persona, si yo miro que ese político, y voy a mirar su cuenta y tampoco está en su cuenta, ¿dónde está ese dinero? Y esto nos lleva a la situación de hoy de ser Paraguay un país predecible en términos de lo que llamamos la transparencia en todas las acciones financieras. Porque si yo me voy y le digo a ese intendente, ¿en qué utilizaste el dinero? Y por lo menos me muestra dónde está, entonces yo puedo decir, pero es que no vemos. Entonces por eso que digo, es como un dinero que se fuma, yo no sé dónde se canaliza ese dinero. Porque si está canalizado en el sector financiero, debería servir para préstamos. Si no está canalizado en el sector financiero, ¿dónde está canalizado? Entonces, porque si dijéramos, esa persona construyó algo, entonces dio trabajo a la comunidad, pero no se dio trabajo a la comunidad. Entonces, ¿dónde está el dinero? Entonces, para mí la pregunta es, ¿dónde circula? ¿Dónde está ese dinero? Porque... Pero ahí entramos en otro terreno, Gladys, ahí ya entra... ahí ya entra en juego lo que es el sistema de justicia. Es decir, sí. La Contraloría y el Tribunal de Cuentas, en mucho menor medida, son los encargados del control de los gastos de los municipios y gobernadores. Ellos detectan, hay una larga lista de anomalías en las administraciones de los intendentes y gobernadores. ¿Dónde mueren? En el Congreso. En el Congreso. Nadie es castigado. Y allí debería comenzar. Es decir, la Contraloría, mal que mal, hace el trabajo
ha detectado, ha denunciado, ha presentado, la gente sabe, el pueblo sabe, pero no actúa el sistema de justicia. Y otra cosa más, tampoco actúa el ciudadano de esa ciudad, tampoco actúa para ir a pedirle cuentas a su intendente o a su gobernador. ¿Qué hiciste con mi almuerzo escolar o con el almuerzo escolar de mis hijos? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con la intervención de las escuelas? ¿Mejoraron las escuelas? ¿Qué hiciste? Y bueno, porque se convierte en un sistema familiar en la cual decir eso es patear contra el puchero del hermano, del amigo, de alguien, entonces la gente está. Pero quiero decir algo con esto, estamos describiendo el problema, pero el problema es la corrupción. Sí, totalmente. Bueno, entonces, cuando miramos los problemas de Chile, cuando miramos los problemas de Ecuador, cuando miramos los problemas de Bolivia, la gente se harta de la corrupción. Entonces, no es algo que yo hoy cuento anecdóticamente de que esto está, sino que es un caldo de cultivo. Totalmente. Porque estamos jugando pero con la paciencia. Saben los políticos. Y saben, pero también así que entonces, cuando sepan, entonces que no les llame la atención. No les va a llamar la atención, te puedo asegurar, pero saben eso. A mí me preocupa, yo creo que tocaste ahí un tema central que es la debilidad institucional. Sí. Que yo, en mi opinión, es el desafío más importante que enfrenta Paraguay en este momento de su historia. Te decía que entre el 2004 y el 2014 la tarea más importante que enfrentábamos como país era ordenar la economía y creo que lo hicimos relativamente bien y eso es lo que construyó eso que dicen las calificadoras. Paraguay es una ecuación incompleta porque por un lado señalan como algo positivo esa cierta disciplina fiscal, orden económico que hemos logrado, pero dicen que es una ecuación incompleta porque le falta la otra parte que es la fortaleza institucional. Paraguay ha avanzado en su calificación crediticia, hoy estamos ya con una calificación BB+, que es la última previa al grado de inversión, y esa es una enorme oportunidad, probablemente de todas las, cuando hablamos de modelo económico para los próximos 10 años, probablemente, por mi opinión por lo menos, la oportunidad más importante para responder a esa pregunta es alcanzar grado de inversión. Y eso lo vamos a lograr solamente si nos embarcamos decididamente en un proceso de fortalecimiento institucional. Paraguay está en este momento, terminado el superciclo de los commodities, la respuesta que ha dado a cuáles van a ser los nuevos motores de la economía ha sido, en lenguaje simple te lo voy a decir, usar la tarjeta de crédito. Este año aceleramos un poco el uso de la tarjeta de crédito porque el uso de esa tarjeta de crédito, me estoy refiriendo al endeudamiento externo, el uso estaba limitado y este año ampliamos ese límite, entonces aceleramos. Paraguay tiene un horizonte corto, Carlos, en cuanto al techo de endeudamiento que puede alcanzar, porque su presión tributaria es muy baja. Siempre dicen, ¿verdad? Paraguay tiene la relación deuda-PIB más baja. Lo que no dicen es que no es comparable un país con una presión tributaria del 25-30%, la relación deuda-PIB, que la relación deuda-PIB para un país con una presión tributaria del 10%. Un país que tiene, en lenguaje simple, cuyo fisco tiene bajos ingresos, obviamente su techo es mucho más bajo, su techo de endeudamiento. Yo creo que tenemos unos 5, máximo 7 años más de, digamos, donde podemos recurrir a esta herramienta del endeudamiento para de esa manera sostener el crecimiento económico de una manera un tanto artificial. Si en este tiempo no aprovechamos para fortalecer nuestras instituciones e ir ya a un modelo de justicia seria, con fortaleza institucional, un modelo similar a lo que tiene hoy Perú, país con grado de inversión, Uruguay, si no hacemos eso, yo creo que vamos a enfrentar el peor escenario porque habremos gastado nuestro resto de lo que tenemos para endeudarnos, no habremos hecho el fortalecimiento institucional. Paraguay seguirá siendo el país de la impunidad, el país de los amigos, el país de las roscas mafiosas y enfrentaremos un escenario de estancamiento económico. ¿Por qué? Porque no habremos alcanzado grado de inversión, no habremos fortalecido las instituciones y ya no vamos a tener espacio para seguir endeudándonos. También otra cosa. Hablamos de los 350.000 o casi 400.000 funcionarios públicos, pero también hay un sector del empresariado privado que fue creado exclusivamente para contratar con el Estado, que al final son funcionarios públicos. Así es. Funcionales y son un montón también. Sí. Y llevan grandes licitaciones, hacen grandes negocios y hay demasiados sobreprecios en todas las obras que se realizan. Hoy un familiar mío me visitó en la radio, vive en Grecia desde hace 3 años. Grecia salió de los problemas que tenía, empezó a recibir otra vez inversiones.
¿Saben qué fue lo que le llamó la atención? Lo que le llamó la atención rápidamente. No hay baches. No hay baches en ninguna ciudad en Grecia. Nosotros acá no podemos transitar por ninguna parte del país. La plata que se gasta en la construcción vial es impresionante. Pero sin embargo la calidad de las rutas y de las calles es pésima. Y ese es el otro problema que es la colusión. Porque por un lado hay corrupción en mal gasto, pero el otro lado también es la colusión. Sí. Y la colusión te lleva a altos precios, te lleva a sobrefacturación, a mala calidad y nuevamente a postergar tu desarrollo, porque no estás teniendo las obras en el tiempo necesario, con la cantidad necesaria, y finalmente nuevamente tenemos que gastar en sobrecosto de logística, transporte, todo lo que significa, y el producto te sale caro. Entonces, además de ser mediterráneo, tenemos el costo de la colusión. Así mismo, doble gasto encima. Doble gasto, 120 millones nos sale solamente llevar los productos para que se vayan por el mar. El costo país se llama. Sí, costo país, exactamente. Sí. Bueno, finalmente, cortito, sí. La expectativa, así cortito para el 2020. Yo creo que va a ser un mejor año porque muchas de las variables que afectaron negativamente este 2019 se presentan mejor para el año que viene. Va a ser seguramente un año más normal, entre comillas, digamos 3-4% de tasa de crecimiento. Pero reitero, al final eso para mí es una anécdota. Yo creo que, y dejo esta pregunta finalmente, la pregunta central que debemos hacernos los paraguayos es si estamos avanzando en un proceso de fortalecimiento institucional que nos va a llevar realmente a un nuevo modelo económico, a una mejor posición, o simplemente estamos haciendo más de lo mismo y entonces, dado eso, esas tasas de crecimiento se vuelven anecdóticas. Para mí, yo espero, será mejor porque este año ya fue negativo, entonces necesariamente será positivo porque... Peor no podemos estar, o sea que necesariamente va a ser positivo. Ahora, la otra cosa que él hablaba de la institucionalidad también tiene que ver con la diversificación. Y con esa diversificación productiva que está relacionada con el ciclo de China como dragón, que también tiene un plazo tiene un cierto tiempo, y no vamos a esperar que esto siga creciendo y que vamos a seguir creciendo solamente por soja. Exactamente. Entonces ahí viene, ese es el desafío, es pensar en esa diversificación. En otras cosas. Gladys, gracias por venir. Gracias, Amílcar, igualmente también. Muchas gracias, claro. Muchas gracias por venir. Y a la vuelta de la pausa, una entrevista exclusiva con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol en el LG Week porque tenemos las mejores cuotas del país. Aprovecha la semana de precios increíbles. Descuentos de hasta 50% en todos los productos de la marca LG. Escucha estas super ofertas. Celular LG K50. Precio normal 18 cuotas de 143.000 guaraníes. Ahora, precio LG Week 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás del sorteo de 100 millones. Sí, vos podés ser el ganador de la promo. Vení y ganá 100 millones en efectivo. Para más información, llamanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos como mesas plegables, heladeras para el auto, smartwatch, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Disfruta los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito Sudameris Visa y Mastercard clásicas. 10% de reintegro en estaciones de servicio, restaurantes, peluquerías, barberías y spa. Además, obtenés un 50% de reintegro en cines, hasta 3 cuotas sin interés en viajes, hasta 6 cuotas sin interés en talleres mecánicos y hasta 12 cuotas sin interés en tiendas y hogar. Si es cliente Sudameris Elite,
Multiplique estos beneficios con sus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Entérate más en sudameris.com. Si aún no la tenés, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com. Sudameris, todo un banco. Ya estamos en el tercer bloque del péndulo y con un invitado muy especial, nada más y nada menos que el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está? Buenas noches, encantado de estar con ustedes, con la audiencia. No, gracias, gracias por permitirnos esta entrevista. Bueno, ¿qué pasa en la región? ¿Qué es lo que está pasando? Convulsiones en Chile, convulsiones en Ecuador, muertes y convulsiones en Bolivia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando la democracia? ¿Qué está pasando? Sí, la democracia ha cambiado en el siglo XXI, es otra democracia con más participación de la ciudadanía. La ciudadanía ha asumido maneras mucho más dinámicas, más fuertes de participación, ha sido mucho más activa a la hora de plantear temas y los problemas estructurales que tienen todos nuestros países, los asuntos que vienen pendientes desde décadas o algunos casos desde mucho antes, los temas que los aflijan en la actualidad, sean temas ambientales, sean temas de derechos humanos, sean temas de corrupción, sean nuevas medidas económicas, todo eso está en nuestras sociedades, son democracias todavía imperfectas, que vienen trabajándose durante mucho tiempo, pero que no ha sido lineal el proceso de democracia en nuestros países. Siempre hemos tenido alguno que otro altibajo y hemos tenido que hacer frente a eso. Y entonces hoy tenemos esa combinación de elementos, o sea, primero la necesidad de la gente de expresarse inmediatamente respecto a las cosas que los afligen. Los tiempos y las necesidades de eficiencia conforme al siglo XXI. Los problemas estructurales como desigualdad, pobreza y los problemas endémicos de los sistemas políticos, todo eso junto obviamente lleva a los descontentos, ¿sí? Y las disfuncionalidades de las democracias, a veces cuando empiezan a sufrir erosiones más graves, ni que hablar el caso de Venezuela es extremo al respecto, pero en otros países con otras gradualidades, obviamente que cuando se ha planteado algunos problemas de esa naturaleza, la gente también ha salido a protestar. Bolivia es otro caso al respecto. Y después los otros son más bien casos de medidas económicas o de problemas estructurales. Usted dijo que lo que pasó con el expresidente Evo Morales no fue un golpe de Estado. Y ha atacado ferozmente por la izquierda de toda la región. El Frente Guazú también ha repudiado acá en Paraguay esas expresiones. Pero muchos coinciden con que no fue un golpe de Estado. No es el golpe de Estado tradicional. Yo dije que sí que fue un golpe de Estado. Y tomé un paralelismo histórico y algo que es muy reconocido para la izquierda, y que fue el autogolpe de Fujimori cuando se queda con las elecciones y es obligado a renunciar posteriormente y hay nuevos llamados a elecciones y se instala un nuevo gobierno. Nadie en la izquierda dice que el golpe de Estado fue el que le dijo a Fujimori que renunciara. Todo el mundo deja muy claro que el que dio el golpe de Estado fue Fujimori. Entonces, dobles estándares no son admisibles. Nosotros lo hemos planteado en esos términos, en consonancia con la práctica y la historia de este continente, y debería haber un poco más de consenso, si no fuera que hay gente que le cuesta más largar la ideología que agarrar los principios. Exacto. Y dígame, la inequidad y la desigualdad, Sí. ¿es producto de los gobiernos de derecha? ¿O es indistintamente la igualdad, la desigualdad y la inequidad hay en izquierda y en gobierno de izquierda y derecha? La inequidad y la desigualdad y la estructura de la pobreza son vestigios de 200 años prácticamente en nuestros países. No podemos echarle la culpa a nadie coyunturalmente. Sí que no ha habido un proceso gradual que debió haber sido en algunos casos de derecha y otros casos de izquierda para resolver ese problema.
pero hemos visto cómo se han profundizado la desigualdad a veces con gobiernos de derecha y a veces con gobiernos de izquierda, y esa es una realidad del continente. Yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay, lo voy a poner de nuevo, el reglamento provisorio para la campaña de Artigas, 1815. Artigas dice que los más infelices sean los más privilegiados, establece prioridades para ser atacadas de los sectores más vulnerables. La primera era las viudas con hijos, luego población afro y población indígena, y los cruzamientos entre ellos. Y 204 años después, la pobreza tiene la misma estructura en Uruguay. Madres solteras con varios hijos, la población afro, que cuenta por el 8-9% de la población del país, cuenta por el 40% de la pobreza, y por otra parte la población indígena no cuenta en esa dinámica de pobreza en el Uruguay, simplemente porque cuando inmediatamente fuimos independientes empezamos un genocidio contra los mismos hasta exterminarlos. Esa es la realidad, o sea, son 200 años en un país que probablemente sea el más equitativo en América Latina y que tiene más movilidad social en América Latina. No obstante, los problemas, usted fíjese, los problemas estructurales ahí, y eso es algo que se ve en el resto del continente. Entonces, no es echarle la culpa a una ideología, eso es la forma más barata de resolver el problema, y es la más barata de sacarse muchas veces la propia responsabilidad de encima. Es un problema de cómo hacemos la política y cómo hemos sido ineficientes a la hora de generar esa equidad. ¿Por qué en Latinoamérica los presidentes llegan al poder, prometen que van a estar un periodo y se quedan 3-4? Y van ajustando las constituciones por la mayoría que tienen en el Parlamento. ¿Por qué se da ese fenómeno? El poder se les pega y se transforma en algo casi vocacional ejercer el poder, que no es incomprensible para mí. O sea, para mí no existe otra cosa más grande en la política de la satisfacción del deber cumplido después de haber agotado los términos constitucionales o institucionales. Entonces es muy propio latinoamericano esto de trampear la democracia en este caso, y buscar la forma de perpetuarse en el poder o de seguir en el poder tanto como se pueda. Un grave error en la política, es un gravísimo error, y el mismo tiene que ser definitivamente erradicado de la política continental. Ahora, ¿usted cree que todas estas manifestaciones que se dan en diferentes países está programado, está planificado en algún otro lugar? ¿Usted cree, así como se dice, que el Grupo de Puebla tendría tanto poder como para iniciar un proceso de desestabilización de América? No, yo creo que las protestas son legítimas y espontáneas. Y nuestros gobiernos en el continente tienen que tener muy aceitados los mecanismos de diálogo social y los mecanismos de diálogo político para que estas cosas no les pasen, no los tomen por sorpresa, que los procesos de toma de decisión sean algo que de alguna manera el sector privado, la sociedad civil, otros grupos de interés, grupos de presión, participen de una u otra manera para que las cosas lleguen más o menos armadas con una lógica política que no sorprenda ni al que espontáneamente sale a protestar respecto a esas medidas, ni a otros, ¿no? Ni al que tiene que reaccionar ante esa protesta, digamos. Claro, pero también tampoco podemos subestimar algo que es una constante, y lo hemos visto en el informe presentado, por ejemplo, por Colombia en septiembre, en las detenciones y que se hicieron en Ecuador. Hoy también vimos eso en Chile, lo vimos visto estos días en Bolivia. Una lógica de tratar de meterse debajo de esa protesta social y transformarla en algo radicalmente violento, vandálico y agresivo,
hacia la institucionalidad, hacia los bienes públicos y hacia otras personas. Entonces eso, y eso hemos visto en ese informe de Colombia, en las detenciones en Ecuador, en los que echaron de Bolivia, una presencia demasiado constante de cubanos y bolivarianos, venezolanos en esas protestas, lo cual tiene una lógica con informaciones que se han dispuesto al respecto y que dejan claro que estos grupos quieren aprovecharse a desestabilizar y a tratar de generar dinámicas que terminan afectando el propio funcionamiento. ¿Y quién gana con la desestabilización en América? ¿Quién gana? Las dictaduras ganan, las dictaduras que tenemos en el continente ganan con eso. ¿Y para hoy cuáles son las dictaduras en el continente? Mire, o sea, para ahí la dictadura madre es la dictadura cubana. Y la dictadura cubana ha cooptado la dictadura venezolana y ha trabajado muy insistentemente en este tiempo en Nicaragua. Eso es lo que tenemos en nuestro continente. Y eso es, pero la lógica de desestabilización tiene claramente ese origen cubano-venezolano. Ahora, y eso puede extenderse, porque lo que llama la atención es la extrema violencia de algunos sectores en los países. Esto hay que prevenirlo y hay que estar bien preparados y tiene que haber información sobre esas actividades y sobre otras actividades que pueden transformarse en foco de violencia. Los países tienen que estar preparados y no pueden ser ingenuos al respecto. ¿Cómo es su relación con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Mire, o sea, todos son países diferentes, no hay situaciones diferentes. Hoy la relación con Cuba es algo prácticamente inexistente, o sea, inexistente si no fuera por una permanente agresividad de los cubanos en el continente y una permanente ganas de desestabilizar y un trabajo permanente también, por ejemplo, en contra de mi candidatura a la reelección en la OEA. O sea, eso es algo muy claro y es muy fácil ver las huellas dactilares de eso por diversas partes en el continente y al respecto. La dictadura bolivariana es algo que está completamente cooptada por la dictadura cubana. Los cubanos están llevando 30.000 barriles de petróleo al mes de Venezuela. ¿Siguen llevando? Sí, no lo pueden perder. Siguen ocupando cargos importantes dentro de la estructura de seguridad de Maduro. De la estructura de inteligencia, de la estructura represiva, de la estructura de capacitación de la represión, en las estructuras de documentación civil, o sea, están y en algunas dinámicas que obviamente hacen al manejo y a control. ¿Se puede decir que prácticamente Cuba maneja hoy Venezuela? Sí, yo creo que Venezuela hoy, Venezuela no tiene prácticamente ningún instrumento como para plantar una posición soberana a la presencia de los 22.000 cubanos que hay en el país. Yo creo que cada político venezolano hoy, especialmente de la dictadura del régimen, está tratando de sobrevivir a los cubanos, porque cada vez que los cubanos le bajan el pulgar a algunos, o sea, a Rafael Ramírez, a Rotondaro, el que sea, ese más vale que corra por su vida, ¿no? Y que salga del país. Eso es, y han infiltrado muy fuertemente el ejército, por lo tanto, con un control muy fuerte que les ha permitido revertir cualquier situación de insurrección militar ahí. ¿Y Uruguay? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en su país? Hay elecciones. Sí, hay elecciones. ¿Y cómo ve usted? Me imagino que está más informado que nosotros. ¿Cómo ve la situación? ¿Tiene posibilidades el señor Pou? Lacalle Pou. Lacalle Pou, sí. El señor Lacalle Pou, sí, claro que tiene posibilidades. Todas las encuestas le dan arriba en el balotaje. Así que podría el Frente Amplio dejar el poder en Uruguay.
Podría, sí. ¿Y qué pasaría? Uruguay es uno de los países más tranquilos en la región. El país sigue funcionando y va a seguir funcionando y la institucionalidad va a seguir funcionando y esperemos que pase lo que pase en las elecciones, haya una lógica de trabajo conjunto, de mejor diálogo y de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso es lo deseable para el país, así que espero que pase de la mejor manera. ¿Uruguay es pasible también de caer en manifestaciones violentas, en protestas? No, ha sido la lógica histórica, y espero que no. O sea, no me gusta hacer de pitonizo en estos casos. Prefiero que se vayan analizando las cosas y que las instituciones vayan dando la respuesta que la ciudadanía necesita. Joseph Stiglitz ayer escribía en el diario El País de España, emulando, pero de diferente manera, lo que Fukuyama había anunciado hace casi 3 décadas, del fin del capitalismo. ¿Usted cree que llegó el fin del capitalismo? ¿Tiene que reciclarse, volver a refundarse el capitalismo? ¿Tiene que ser más inclusivo? ¿Qué piensa? No, o sea, el capitalismo sigue siendo la lógica absoluta del funcionamiento económico. O sea, uno puede ir contra todo en este mundo, menos contra las leyes del derecho y las leyes de la economía. Y el que no actúa con las leyes, conforme a las leyes de la economía y a las leyes del mercado, está siempre en serias dificultades. Y eso lo hemos visto con países, de países comunistas como China a los países más capitalistas del mundo. La necesidad de aplicar las leyes del mercado, las leyes de la economía y respetar las mismas, eso es absolutamente necesario para el mejor funcionamiento de cualquier sociedad. O sea que eso va a seguir funcionando. Sí, el propio capitalismo se ha ido ajustando permanentemente, al revés que algunas fórmulas como se aplicaron en la Unión Soviética, que se aplicó 70 años una misma fórmula rajatabla a pesar de que no funcionaba. El régimen cubano es tan fracasado, sería un hazmerreír absoluto si no hubiera causado tanto sufrimiento a la gente, pero es un hazmerreír porque, o sea, ya cuando todo el mundo dejó de aplicar esa fórmula, ellos la han seguido aplicando igual, a pesar de que sigue sin formular, después sin funcionar, después la han aplicado en Venezuela y se hundió el país también, ¿no? Se hundió el país también, completamente, uno de los países más ricos del continente. Entonces, el capitalismo ha tenido la capacidad de irse ajustando permanentemente a las necesidades sociales y a la reasignación de recursos necesarias para generar mejores condiciones de bienestar para toda la población. Pero no ha podido solucionar la desigualdad y la inequidad. Mire, o sea, sí hay sociedades muy capitalistas que han resuelto la desigualdad mejor que muchas otras sociedades. ¿Que la socialista, dice usted? No, mejor que otras que sociedades socialistas, sí. Uno tiene que ver, o sea, los niveles de igualdad que hay en países europeos son mucho más altos que algunos, que varios de los regímenes autocráticos o comunistas en el mundo. O sea que eso es algo que sí, que puede funcionar en ese sentido, porque, o sea, hay un elemento clave para hacer funcionar mejor la equidad, y es la capacidad de generar riqueza. Si uno no genera riqueza, es muy difícil distribuir la miseria, y el funcionamiento de un sistema de distribución de miseria nunca va a funcionar. Pero ¿le parece correcto que 15 propietarios tengan 1.500.000 hectáreas en un país como Paraguay? Mira, nunca me parece bien la concentración de la tierra. Eso no es un tema de sociedad capitalista, es un problema de organización y de código civil, digamos. O sea, eso es más que eso. Las sociedades capitalistas han sabido resolver ese tema en muchos de los países. Pero es un tema a solucionar en Paraguay.
Como en todos nuestros países es un tema a resolver. O sea, la concentración de la tierra en esos niveles termina afectando directamente el funcionamiento social. O sea, hay que tener siempre en cuenta estas cosas para irlas resolviendo de la mejor manera. ¿Y cómo mejoramos? ¿Cómo cree usted que podemos mejorar? ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Piñera? ¿En este tiempo? En estos días, sí, en estos últimos. No, hablé con su canciller. ¿Y qué dice el canciller? ¿Cómo se mejora esa situación de polarización? Yo creo que lo que está haciendo, o sea, del diálogo social y el diálogo político es el camino. Es el camino. Lo ideal siempre es hacerlo antes y no después. Por eso decía que las medidas preventivas tienen que ver mucho con eso, pero, o sea, tiene que ser diálogo social, diálogo político y fortalecer las instituciones como para que den respuesta en ese sentido. Yo leía creo que es un buen camino. Algunos analistas en Chile que cuestionaban el hecho cedimos. Cuando se habla de modificar la Constitución, cedimos debido a la protesta, a los incendios, saqueos, la quema del metro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente cada pueblo va encontrando su camino y su pacto social y su mejor manera de organizarse. Y eso es el camino que tiene que buscar Chile entre todos y es la propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno y creo que es un buen camino. Mire que Paraguay es un país chico, pero ha sido uno de los países que ha tenido una posición más firme respecto del régimen de Venezuela. Ya desde hace varios años atrás. Es sorprendente, ¿no? Otros países más grandes, como Argentina, fluctuaban entre... pero Paraguay desde un inicio marcó una diferencia y fue tajante o fue determinante en su posición. Sí, está muy bien. O sea, hubieron países incluso antes que Paraguay, lo hemos hablado, o sea, Paraguay 2011, 2012, o sea, fue cuando empezaron los intentos de Venezuela de ingreso al Mercosur, que Paraguay fue endureciendo su posición respecto al régimen chavista bolivariano. Y lo vemos, antes de eso, el presidente Uribe había sido muy claro también respecto a la situación venezolana y los problemas que iban a surgir de la situación venezolana para el resto del continente y prácticamente pronosticó ya en 2008 el fracaso del sistema chavista. ¿Y la OEA? Bien. ¿Qué hace la OEA? ¿Cómo puede la OEA compaginar todos estos problemas, encauzarlo por los métodos más democráticos posibles? Pero la OEA hace su aporte, lo hace prácticamente en cada uno de los casos que se han planteado. La manera de hacer el aporte siempre es diferente en función de las necesidades del país. Es un aporte el que hicimos en Bolivia, otro aporte el que hicimos en Ecuador, otros aportes los que hicimos en Venezuela, otros aportes los que hicimos en Nicaragua. O sea, es siempre diferente, pero siempre en aplicación de los mecanismos del sistema interamericano, de la normativa del sistema interamericano, siempre buscando las mejores condiciones de estabilidad para los países y que salgan sus democracias un poco más fuertes de esos procesos en los que participamos. Ahora, entre nosotros dos, sin que nadie nos escuche, don Luis, sí, claro. ¿Usted podría confesar cuál fue, a su criterio, el mayor logro que tuvo solucionando algún conflicto en la región? Y a ver, ¿cuál fue el que sintió que fue un fracaso y dijo podía haber y no pudo solucionar? Mire, o sea, todos los temas los hemos trabajado de la mejor manera y hemos procurado ser entendidos al principio. A veces se nos ha entendido, a veces se ha demorado en entender. Lo que sí ha quedado claro siempre al mediano y a largo plazo, teníamos razón en las propuestas que íbamos haciendo y en nuestra manera de encarar las soluciones para los diferentes países. No quiero nombrar ningún país, o sea, sí hemos hecho aportes en muchas partes del continente, o sea, si repasa un poco
esta actuación, verá que la relevancia de la OEA ha subido exponencialmente, y ha subido exponencialmente viéndola objetivamente, o sea, desde prácticamente Canadá, Tierra del Fuego, ha sido primera plana cuando ha tenido que enfocar un tema en este tiempo. O sea, antes no era así, era una OEA de la página 10 para atrás de los diarios, ni que hablar, la presencia en redes ha sido muy determinante. La propia organización ha llegado en estos días a más de 1 millón de seguidores en Twitter, por ejemplo. O sea, personalmente también lo hemos alcanzado hace un rato. Y hay una cosa que, la satisfacción, digamos, de alguna manera es que las 2 preguntas que me hacían en la campaña para ser secretario general ya no me las hacen más. ¿Cuáles eran? La primera era cómo iba a ser para rescatar a la OEA de la irrelevancia en la que había caído. La segunda, cómo iba a ser con la OEA para traer la agenda política a la organización, teniendo en cuenta que tenía que competir con UNASUR y CELAC, que eran las organizaciones que concentraban la agenda política regional en ese momento. Nadie más me hace esas preguntas de hace 3 años. O sea, hemos logrado posicionar a la organización en el centro y se ha quedado, y tiene hoy la agenda política del continente y es absolutamente relevante en lo que hace. Y en el mismo tiempo hemos hecho una política de austeridad muy fuerte, y una OEA que se había gastado 44 millones de dólares de fondos de reserva, la hemos transformado en una organización con mucha austeridad y a la vez mucha eficiencia. O sea, esas son de alguna manera satisfacciones, pero es un trabajo de día a día, es un trabajo que no concluye nunca. Ahora, como político, ¿qué pasa con la corrupción? ¿Por qué los políticos que se presentan y viene con un aura diferente de combate a la corrupción, terminan su mandato y uno se entera de graves casos de corrupción? Lula, Dilma, Correa. Esta semana nomás se conocía el monto de lo que supuestamente Correa se llevó consigo o el gobierno dilapidó. ¿Qué pasa? ¿Por qué la política y la corrupción en los últimos años en América están tan unidas? ¿O no es solamente América? No es solamente América, en primer lugar, pero América ha cambiado, y eso también es una de las cosas a rescatar. O sea, el problema es que hemos pasado de la certeza a la impunidad a la posibilidad de justicia. Y eso implica que hoy tengamos más políticos procesados que nunca en la historia, más políticos procesados y sentenciados que antes en la historia. Y si usted ve, muchos de estos casos no son de los últimos 3 años, 4 años, son de... O sea, el problema es que hemos pasado una certeza de impunidad que hubo durante 10, 15 años, que hemos tenido una lógica en la que pretendíamos que todo estaba bien cuando todo estaba mal o muy podrido, y ese era el problema. Entonces estamos en un proceso de reversión de eso, y ese proceso de reversión obviamente que tiene consecuencias, pero es mejor que esté pasando, y es mejor que estemos avanzando hacia la posibilidad cierta de justicia, y espero que en algún momento tengamos la certeza de justicia, pero ha evolucionado mucho el continente y empezó a dar respuesta a eso, gracias fundamentalmente, obviamente, al empoderamiento de la sociedad civil. Claro, pero también genera una gran desconfianza hacia la clase política, en todos los países. Sí, pero más desconfianza me generaría que no se estuviera juzgando esos casos de corrupción. O sea, me da confianza que se estén juzgando los casos de corrupción, eso da confianza. Y cuantos más casos de corrupción se juzguen, más confianza nos va a dar. Y esa es la lógica, y tenemos que curar el sistema sin que se nos muera el paciente en la mesa de operaciones. ¿Pero usted cree que los políticos se dan cuenta de esa situación? Ah, sí, están cambiando. En muchos casos eran patrones culturales muy enraizados, ¿no? Muy enraizados. Entonces, estamos
revirtiendo también esos patrones culturales. Y se ha avanzado bien y se ha avanzado bastante al respecto. Queda todavía mucho para hacer, pero no hay mejor forma de entender que el ejemplo, ¿no? Y cuando empiezan los procesamientos de casos de corrupción es un buen ejemplo que la gente entiende bastante bien. Sí, pero parece que los que no entienden son los políticos, porque son recreativos. Pero mire, o sea, también es cierto, o sea, todo determinado momento de la política está siendo muy investigado y han sido procesados, como decía, sentenciados por casos de corrupción. Pero también es cierto que actualmente los políticos están procurando cambiar y ajustarse a esos nuevos tiempos y saber que la sociedad civil hoy tiene un ojo arriba de ellos y que no va a esperar al final de su mandato, para denunciarlos y para hacerlos investigar y para llevarlos a juicio por eso. O sea, hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo al respecto. Espero que estén observando esto los políticos paraguayos y lo que usted está diciendo a propósito. Y tomen conciencia de esto. Finalmente, para terminar, don Luis, ¿cómo ve a Paraguay y qué le transmitió Mario Abdo en el encuentro que tuvo? Mire, nosotros, primero nuestro reconocimiento, lo dijimos en la conferencia de prensa, nuestro reconocimiento a los posicionamientos que ha tenido Paraguay. De alguna manera usted lo señalaba ahora respecto a Venezuela, pero cuando el tema llegó finalmente a la OEA y hubo que presentar informes, aprobar resoluciones, llevar adelante discusiones políticas, Paraguay ha tenido un papel determinante en la negociación de esas resoluciones y en los planteos que se han tenido que hacer. Ha presidido una excelente Asamblea General, donde se aprobaron resoluciones también muy importantes con quien era en ese momento el canciller Eladio Loizaga. Ha tenido una función también de articular y de buscar soluciones y de brindar apoyo en diversos temas regionales. O sea, demuestra que un país que no es tan grande y que no son tantos, también tiene un papel a jugar en la comunidad interamericana cuando se pega a los principios. Don Luis, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado. Muy amable, espero que no sea la última vez. Y ya no me confundí más con su nombre. Me había confundido anteriormente con Nicolás Almagro, ¿se acuerdan? Como con el tenista. Efectivamente, así que es un placer haberlo tenido en el péndulo. Que creo que era una mezcla de Nicolás Maduro y Luis Almagro, ¿no? Algo así. Exactamente, muchísimas gracias. Y a ustedes por compartir otro miércoles en el péndulo. Hasta la próxima.